El éxodo es la salida de la esclavitud. Es el viaje por el desierto y es la entrada en la tierra de la herencia. La semana pasada vimos cómo el antiguo Israel siguió este camino. Fueron rescatados de la esclavitud en Egipto y llevados por el desierto del Sinaí. El paso siguiente es entrar en la tierra prometida. Después de un viaje tan largo, uno esperaría que la entrada sea simple, como un regreso al hogar, una resolución. Pero en la historia de la Biblia, entrar en la tierra prometida no es tan simple. En la tierra, Israel encuentra nuevas trampas, nuevas pruebas y nuevos faraones. Constantemente, los líderes cananeos son representados a través de hipervínculos en analogía al faraón. La historia de la entrada a la tierra está llena de giros y sorpresas. Entre ellos, el relato de Rahab, la prostituta cananea. Tenemos a una mujer que, en apariencia, es retratada como alguien de dudosa reputación. Pero en realidad, ella termina protagonizando el rescate en esta historia. Ella es la que realmente es fiel y la que toma en serio el carácter y la promesa de Yahweh, y está dispuesta a arriesgar su vida para hacer lo correcto ante Yahweh. Así que lo que vemos es una sorprendente inversión de nuestra idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Las historias no nos dan una respuesta simple. Y eso nos lleva al rollo de Jueces, donde Israel se desvía por completo. Se han olvidado totalmente de Yahweh y comienzan a adorar a los dioses de las naciones vecinas, y eso conduce a su propia destrucción. Pensabas que los cananeos eran el faraón, y así era en Josué. Pero Jueces viene y nos dice, no, Israel es el faraón. Ahora ellos son sus propios opresores. Hoy Tim Mackie y yo exploraremos la entrada a la tierra de la heredad, que resulta ser una historia complicada y frustrante. Nos hace preguntarnos, ¿quién nos guiará a la salida? ¿Quién nos guiará en el viaje por el desierto? Y finalmente, ¿quién nos guiará hacia la tierra definitiva? Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola Tim. Hola John, ¿cómo estás? Bien amigo, muy bien. Estamos en movimiento. Venimos hablando sobre el tema del nuevo éxodo en la Biblia. Sí, estamos en camino, como quien dice. Ya recorrimos el camino de salida. La salida de... Sí, de Egipto. Y eso es lo que significa la palabra éxodo. Sí. El camino de salida. La salida. Sí. Éxodos. Éxodos, sí. ¿Y cómo era en hebreo? Salir es yatzá. Yatzá. Yatzá, salir, sí. Bien. ¿Nos podrías hacer un resumen? Sí, claro. Bien. Lo que dijimos primero fue simplemente que la historia del Éxodo que comienza en el libro de la Biblia llamado Éxodo, inicia una trama que funciona como una plantilla. Incluye la esclavitud de los israelitas en Egipto, el surgimiento de un libertador para rescatarlos, el enfrentamiento con el opresor, que se convierte en un conflicto realmente intenso y termina en que el opresor es entregado a su propia ruina y un remanente es rescatado de esa ruina y destrucción. Y de hecho hablamos de que hay dos momentos de victoria. Uno es la victoria de la Pascua, donde Dios le hace al faraón lo que el faraón le hizo a los israelitas. Él estaba matando a los hijos de los israelitas, entonces la Pascua fue una especie de plaga que se cobró la vida de los hijos de Egipto, con la diferencia de que Dios ofreció algo que el faraón nunca ofreció, que fue una salida, un refugio. Y así, las casas que estaban cubiertas con la sangre de un cordero inocente, entero y completo, eran un refugio. Ese fue el primer rescate de la opresión de Egipto. Sí. Y luego está el segundo rescate, que es cuando el pueblo sale de Egipto y el faraón los persigue hasta la orilla de un gran cuerpo de agua y son rescatados cuando las aguas se separan y pasan por la tierra seca. Esa es la salida. Bien. Después de eso está el camino intermedio, que es el viaje por el desierto. Van acompañados de una columna de nube y gloria de Dios y una columna de fuego. En el desierto se pone a prueba su confianza y Dios les provee agua, pan y carne. Y luego está la entrada a la tierra prometida para que el pueblo de Dios pueda ser su compañero de pacto. Eso se narra un poco más adelante en la historia cuando llegamos a lo que llamamos el libro de Josué. Y es lo que vamos a ver hoy. Así que toda esa secuencia, la salida de la esclavitud y la opresión, y todos los compases que la forman, el viaje y luego la entrada en la tierra para que el pueblo de Dios pueda ser su compañero de pacto,
Una vez que la lees, te das cuenta de que Jesús mismo y también los autores de los evangelios se basaron en esa plantilla para retratar a Jesús y su historia, que culmina con su enfrentamiento con los líderes de Jerusalén. Los autores representan todo eso usando el molde de la historia del Éxodo. Veremos eso en los próximos episodios. Y luego, los apóstoles mismos piensan en toda la historia cósmica como una gran representación de la plantilla del Éxodo, por así decirlo. Ven la creación como esclava a la muerte y la decadencia, y después liberada a través del Mesías. Lo que vamos a ver hoy en esta conversación es en realidad otra repetición de esa plantilla, pero con un giro. Ya hablamos de que los profetas posteriores, como Isaías o los apóstoles, toman la plantilla del Éxodo y la aplican para hablar del futuro. Lo que vamos a examinar en Josué y Jueces es cómo algunos elementos clave en la historia de la llegada de Israel a la tierra prometida representan esa entrada como otra repetición de todo el ciclo de salida, viaje y entrada. Entonces estás diciendo que la entrada en sí misma es como una pequeña microhistoria del Éxodo. Sí, es realmente notable. Como que no importa dónde te fijes, mientras más acercas la vista, encuentras más miniciclos del Éxodo que se desarrollan en cada paso del ciclo del macroéxodo. Ok. Así que quiero que vayamos a donde termina la Torá y comienzan los profetas anteriores, que es el rollo que llamamos Josué. Las palabras de apertura en cierta forma nos preparan. Son una transición de la Torá a los profetas, de Moisés a Josué. Esta es la primera frase. Después de la muerte de Moisés, el siervo de Yahweh, Yahweh habló a Yehoshua, Josué, el hijo de Nun y el asistente de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, levántate y cruza el Jordán. Recuerda que el pueblo ya atravesó el desierto, a eso le llamamos el viaje. Y están listos, a punto de entrar en la tierra por el lado este del río Jordán. Están acampando en ese lugar. Exacto, y hace rato que están ahí. Entonces dice: Cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo el lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como le prometí a Moisés. Y luego nos da un panorama realmente amplio del territorio de la tierra prometida. Desde el desierto, en el Líbano, hasta el gran río Éufrates, la tierra de los hititas, el gran mar al oeste. Es más grande que nunca. Más grande de lo que jamás va a ser. Es más grande de lo que será al final de la vida de Josué. Y él les asigna una gran porción de tierra, pero aún así no llega a ser tan grande como esta descripción. Pero ese tema es un portal hacia todo otro mundo. Ok, bien. Sigue. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y esta frase es clave. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esto nos da una pista de que todas las formas en que Yahweh estuvo con Moisés y lo que Moisés hizo, ahora en la vida propia de Josué, como protegido de Yahweh, veremos como un reciclaje o una repetición de eso. Va a ser diferente porque es Josué, no Moisés, Sí. pero habrá una profunda semejanza. Esto es solo una pista. Bien, entiendo. Y es un indicio de que debo buscar similitudes con la historia de Moisés. Claro. Lo que pasa a continuación es que Josué tiene una gran idea, que en realidad había sido idea de Moisés. Pensó: ¿qué tal si enviamos a la tierra a unos espías? Así que Josué capítulo 2 comienza con Josué enviando a 2 espías. Esto es bueno. ¿Recuerdas cuántos espías envía Moisés a la tierra? 12. Sí, y de esos 12, 10 se asustaron por los gigantes. Cierto, por los Nefilim. Y hubo 2 que fueron fieles. Ujú. Entonces es como que Josué... Sí, claro. Josué dice, con 2 estamos bien. Solo 2 que sean fieles. Sí. Y fíjate qué curioso. Esta historia es un buen ejemplo de sutileza narrativa. El texto dice: envió a los espías en secreto desde Sittim, diciendo: vayan a ver la tierra, especialmente Jericó. Esa era una ciudad fortificada con un puesto militar que miraba hacia el río Jordán, en el punto donde querían cruzar. Era lógico que fueran a ver ese lugar. Entonces los espías fueron, ¿y qué es lo primero que la historia dice que hacen? Fueron, pues, y entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab, y allí se hospedaron durante la noche.
entonces te quedas como en pausa, como... Ay, no, chicos. ¿Por qué tuvieron que elegir ese lugar? Como que lees esto y quieres golpearte la frente, como diciendo, no, chicos, ese no es el camino. Y la cosa se pone peor. De alguna manera, el rey de Jericó se entera. Así que para colmo, son realmente malos como espías. Está claro que ni siquiera fueron sutiles para entrar al pueblo. Sí. Da la impresión de que el narrador plantea que esto va a ser un fracaso. O sea, van a la casa de una prostituta y ni siquiera se molestan en ser discretos, ¿no? Claro, sí, hay mucha sutileza en la narración. Tal cual. Unos hombres de los israelitas han venido aquí para reconocer la tierra. Ese es el mensaje que reciben los reyes. Así que el rey incluso sabe dónde encontrarlos y entonces envía un mensaje a Rahab. Sí. Tal vez lo primero que hicieron fue pedir permiso a los guardias de la entrada, no sé. Claramente reprobaron la escuela de espías. Sí, todo parece indicar que esta va a ser una historia fallida. El rey le dice a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti. Han venido a espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y respondió, esos tipos sí vinieron, pero no sé dónde están. ¿Saben? Cuando era la hora de cerrar la puerta de la ciudad, a la noche, los tipos se fueron y no sé hacia dónde. Así que vayan rápido a perseguirlos, quizás puedan alcanzarlos. Claro. Un clásico, fueron hacia allá. Tal cual, sí. Y fíjate que tenemos una escena nocturna. Tenemos a una mujer que, en apariencia, es retratada como alguien de dudosa reputación, pero en realidad ella termina protagonizando el rescate en esta historia. La liberación viene de lugares sorprendentes. Sí. Y quiero contarte lo que en verdad hizo. Versículo 6. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino. Tenía una gran pila de lino en el techo de su casa y los escondió entre esas pilas. Entonces los hombres los persiguieron por el camino. Pero antes de que se acostaran, ella se acercó a ellos en el techo y les dio un discurso. Y ese discurso es oro puro. Es un ejemplo maravilloso de un discurso que está repleto de hipervínculos. Ella dice, sé que Yahweh les ha dado la tierra. De hecho, el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de la tierra se derriten de miedo a causa de su presencia. Sus palabras son un eco del Cántico del Mar. En eso meditamos en el último episodio. Y el propósito de esa canción era decir que lo que Yahweh hizo a Egipto y al faraón, lo repetirá con los habitantes de la tierra de Canaán. Y en esa canción, en Éxodo 15, 14 y 15, dice, lo han oído los pueblos y tiemblan. La angustia se ha apoderado de los habitantes de, y nombra a los pueblos que habitan en la tierra, Filistea, Edom, Moab. Los habitantes de Canaán se han derretido. Es la misma frase. Es exactamente lo que dice Rahab. El terror de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los habitantes se derriten porque hemos oído. ¿Oído qué cosa? Hemos oído cómo Yahweh secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Lo oímos y nuestros corazones se derritieron. Es astuta. Fíjate que es un personaje interesante. Está usando el engaño para engañar al rey de Jericó con el fin de salvar vidas, pero también porque está respondiendo correctamente al poder de Dios. La respuesta de Rahab es un ejemplo de cómo debería haber respondido Egipto, humillándose ante Dios. Y aceptando la bendición de Dios a través de Israel. Lo fascinante es que ella dice, de acuerdo, ¿qué les parece si me hacen una promesa? Versículo 12. Júrenme, ya que los he tratado con lealtad, que también ustedes me tratarán con lealtad. Denme una señal de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todo lo que les pertenece, y de que librarán nuestras vidas de la muerte. Así que, la ciudad está por ser atacada. Entonces, como yo les salvé la vida, ¿qué tal si ustedes salvan la mía y me dan una señal como un símbolo? Y la señal que se les ocurre es que ella tomará una cuerda roja, una cuerda de escarlata, y la colgará por la ventana, que está en la muralla exterior de la ciudad, para que cuando Jericó sea atacada, sepan qué casa o qué habitación en la muralla está marcada con rojo. Y esa casa, marcada con rojo, será perdonada en el próximo ataque. Esto repite las imágenes de la Pascua. Sí, de forma explícita. Bien. Y de hecho, cuando los hombres le responden que está bien, que es una buena idea, lo que dicen es, cualquiera que salga por las puertas de esa casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza.
pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien te mata a ti o a tu familia. Así que hablan en términos de sangre, de responsabilidad. Y la señal en la casa es una cuerda roja. Es un detalle extraño. Sí, totalmente. La cuerda roja es la señal para prevenir el derramamiento de sangre. Así, la casa se convierte en un refugio. Sí, sí. Como una pequeña arca. Sí, pero esta es una familia cananea. Ujú. Es fascinante. ¿Por qué te parece fascinante? Bueno, el capítulo 1 nos da a entender que los cananeos están en la lista de gente a la que hay que matar. Ujú. Y luego, en la primera historia, sobre los primeros cananeos con los que se encuentran, resulta que esta mujer cananea es la que responde con fidelidad. Ella es la que se toma en serio el carácter y la promesa de Yahweh y está dispuesta a arriesgar su vida para hacer lo correcto ante Yahweh. Y luego les pide un compromiso y una señal de protección, y ellos se la dan. Ujú. Entonces lo que vemos es una inversión sorprendente de nuestra idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Con eso, la historia empieza a desordenar tus categorías mentales. Y ella explica que la razón por la que hizo lo que hizo es que la historia del Éxodo tuvo un gran impacto en ella. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, ella se salva y lo que termina sucediendo es esto. Bien. Lo que también me parece muy fascinante es que Mateo, el Evangelio de Mateo, me adelanto a la historia de Jesús, nos dice, basándose en su estudio de las genealogías de Crónicas, que Rahab en realidad terminó casándose con alguien de la tribu de Judá, vivió entre los israelitas y se convirtió en antepasado de José en la línea de David, a la cual se integró Jesús por adopción. Entonces, este es otro momento en que, al igual que Moisés, al comienzo de la historia del Éxodo, fue rescatado por 7 mujeres que recurrieron al engaño para engañar a un rey malvado, de la misma manera, aquí tenemos a una mujer cuestionable que usa una estrategia similar para salvar vidas. Y luego termina siendo integrada en el linaje Sí, de Jesús. de Jesús. Ujú. Sí, sí. Este es un buen ejemplo de un giro creativo en la plantilla del Éxodo. Y lo tenemos aquí, en el capítulo 2 de Josué. Tenemos a una mujer cananea y no te imaginas que podría ser una heroína por su ocupación, pero al final es el elemento más luminoso del relato. Sí, sí. Y esto da comienzo a una serie de relatos que se conectan con Jericó, que es la famosa historia de marchen 7 días y las murallas se caerán. Esa es la primera historia cuando entran en la tierra. Sí. Y luego, la siguiente historia es sobre la derrota de los israelitas en una ciudad llamada Ai. La razón por la que son derrotados es que un israelita comete un pecado comparable al del becerro de oro. Es un tipo llamado Acán, que se roba parte del botín de guerra, y por eso él es destruido. Bien. Entonces, antes de llegar a todas las historias sobre cómo conquistaron la tierra de los cananeos, tenemos estas 2 historias. Una es sobre Rahab, una persona ajena al pueblo que en realidad termina siendo parte del pueblo, y la otra sobre Acán, alguien que es del pueblo y acaba quedando fuera. ¿Ves cómo el relato trata de desordenar nuestras categorías a propósito? Sí. O sea, esto es un recurso bastante común en los relatos o las películas, que te hacen pensar que la historia va a ser sobre un héroe y un villano, pero luego la historia problematiza justamente eso. ¿Qué significa en realidad ser bueno? Claro. Y al final, ¿quién es realmente el malo? Y los buenos terminan siendo los malos y los malos siendo los... Sí, entiendo. Sabes, parece que en la narrativa moderna, especialmente en el cine, hubo como una era de historias bien definidas de buenos y malos. Y después algo pasó y esas historias perdieron popularidad en favor de historias menos prolijas que plantean ¿quién es realmente el bueno? ¿Quién es realmente el malo? Cierto, sí. Y casi que llegamos a pensar, esta es una forma más sofisticada de contar historias. Sí. Pero ahora miramos estos ejemplos antiguos Sí, tal cual. Y si te pones a pensar en qué historia podría ser la más clara, con roles más definidos de buenos y malos, piensas que seguro es la Biblia. Pero vemos que en realidad la Biblia ha hecho esto desde el principio. Sí, ha usado este tipo de recurso. Y tal vez podríamos decir que es así porque es realista. Claro. Lo que cuenta es verdad. Es fiel a cómo somos los seres humanos, que nunca somos totalmente una cosa o la otra. Todos tenemos un poco de todo, de bien y mal, mezclados.
está justo después de la historia de Rahab es la historia en que Josué y el pueblo cruzan el río Jordán. Quiero hacer solo un repaso rápido. Está en lo que llamamos Josué capítulos 3 y 4, y está lleno de pequeñas pistas. Voy a empezar a señalar detalles y rápidamente verás lo que está sucediendo. Bien. Josué 3. Josué se levantó temprano en la mañana y partieron de Sittim. Desde ese lugar habían enviado a los espías. Luego envió a algunos oficiales al campamento que dieron órdenes al pueblo. Cuando vean el arca del pacto y a los sacerdotes que la llevan, todos pónganse en marcha. Y esto es algo que viene repitiéndose. Han estado siguiendo el arca del pacto y los ha guiado por todo el viaje. Sigue. Sin embargo, manténganse a una distancia entre ustedes y el arca para que puedan verla y, ya saben, seguirla a donde vaya. Versículo 7. El Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a exaltarte a los ojos de todo Israel para que ellos sepan que, tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahí tienes una pista. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca que se vayan hasta la orilla de las aguas del Jordán y que se queden quietos justo ahí. Esas palabras deberían sonarnos conocidas. ¿Quedarse quietos a la orilla del río? A la orilla de un cuerpo de agua. Ah, claro, porque en Éxodo 14 Israel está saliendo y quedan atrapados junto al mar. Entran en pánico y estoy tratando de recordar. Dios les dice como: estén tranquilos, todo está bien, ¿cierto? Sí, y la presencia de Dios, que iba a cubrir la parte superior del arca una vez que estuviera construida. La nube. En Josué ya está construida, pero cuando salieron de Egipto todavía no lo estaba. Esa misma presencia que después cubre el arca, en este momento los protegía. Ah, sí. Pero en lugar de estar delante de ellos, iba detrás. Y cuando estaban parados en la orilla del mar, lo que tenían frente a ellos era un cuerpo de agua. Entonces, ¿estás diciendo que la nube que los protegía en Éxodo 14 ahora es el arca? Claro, y en vez de estar detrás de ellos... Está frente a ellos. Frente a ellos, exacto. Porque no hay un ejército que viene detrás. No, los ejércitos están delante. Sí, cierto. Ok, Entonces, lo que dice es: y sucederá, versículo 13, cuando los sacerdotes que llevan el arca descansen las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen desde arriba se juntarán en un montón. Sí, es muy similar. Es la misma... ¿No es la misma palabra? Sí, es la misma palabra. ¿Juntarse en un montón? Sí. ¿Es la misma palabra? La misma palabra. Oh, wow. Y lo fascinante es que la palabra montón, recuerda el rescate del mar en la historia del Éxodo, aparece en un texto narrativo y luego en un texto poético. La palabra montón está en la versión poética de la historia. Ah, bien. Pero lo de quedarse quietos a la orilla del mar está en la versión narrativa. Ah, muy bien. Entonces, quien quiera que haya escrito o moldeado esta historia en Josué, se basó tanto en la narración como en el poema. Claro. Sí, es genial. Así que eso es lo que va a suceder. Luego el versículo 17 dice: Sin embargo, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes en tierra seca. ¿La Yabashá? En medio del Jordán, mientras todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que la nación terminó de cruzar el Jordán. Ahí está. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Bien. Esta es otra pequeña pista. Cuando dices pista, ¿a qué te refieres? A que el narrador cuenta la historia de una manera que activa un hipervínculo clarísimo. Es una invitación a que el lector regrese y vea a qué se hace referencia. Ok. Y así nos damos cuenta de que no solo están ingresando a la tierra prometida, sino que también están siendo rescatados. Porque en las historias a las que se está refiriendo con el hipervínculo, están siendo rescatados de la esclavitud. Sí, y del ejército del faraón. Sí, del ejército del faraón. Que los persigue. Sí, bien. Lo que estás diciendo es que ahora la posible esclavitud y los ejércitos están frente a ellos. Entonces estamos recreando las mismas historias y conceptos y ahora dándolas vuelta. Sí. Como yo los rescaté de esto y ahora que están entrando en la tierra, voy a rescatarlos de nuevo. Exacto, sí. Bien, ya veo. Y así es como los hipervínculos establecen analogías entre las historias, pero las diferencias son tan importantes como las similitudes. El arca ahora va adelante y antes iba detrás. Y cuando comparas y contrastas, comienzas a notar cosas en la historia y dices: ¡wow! Eso está invertido, o eso está modificado. Claro. Y así descubres nuevas interpretaciones. Si estabas pensando: genial, van a entrar en la tierra prometida, todo va a salir bien.
Apenas empiezas a darte cuenta de que esta historia es una inversión de la del Éxodo, te preguntas, ¿en verdad saldrá todo bien? Sí, es como si estuvieran caminando hacia atrás por la plantilla del Éxodo. Sí, eso. Acaban de salir del desierto. ¿Eso es lo que están haciendo? ¿Están caminando hacia atrás? Salieron del desierto y ahora están pasando por un cuerpo de agua, pero no se están alejando del peligro, sino acercándose al peligro. Claro. Solo un comentario. El pueblo tiene la instrucción de recoger un montón de piedras al cruzar el río sobre tierra seca Cierto, sí. y levantar un pilar de 12 piedras cuando lleguen al otro lado. Por eso, en el capítulo 4, versículo 6, se nos dice que, en el futuro, cuando sus hijos pregunten, «Hey, ¿qué significa esa pila de piedras cerca del río Jordán?», entonces les dirán, es que Yahweh separó las aguas. Todo esto es vocabulario de la Pascua. Harán la comida ritual y cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué comemos el pan sin levadura? ¿Por qué tenemos estas comidas? Ustedes les dirán, porque en esta noche fuimos liberados. Así que ahora toma ese sentido. Claro, y fíjate, de nuevo, que hubo dos historias de liberación en el Éxodo. Está la Pascua y el paso por las y aguas. el de las aguas. Así que ahora que ya pasamos por las aguas, tenemos un recordatorio como el de la Pascua. Bien. Y esa misma clase de conmemoración que hicieron para sus hijos en la Pascua, ahora se aplica a un paso por el agua, por así decirlo. Esa es otra fusión de varias historias en Éxodo combinadas en una. Y luego, en caso de que el lector no haya captado las analogías en esta historia, Dios nos dice directamente, dirán a sus hijos, Israel cruzó el Jordán por tierra seca porque el Señor secó las aguas del Jordán tal como lo hizo con el mar de los juncos. Claro, recuerden, esto ya sucedió antes. Sí, y sigue, para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano de Yahweh es poderosa, y para que tú, Israel, temas a Yahweh tu Dios para siempre. Eso es realmente importante. Todas las plagas en Egipto fueron para que Egipto sepa que yo soy Yahweh. Para que Israel sepa que yo soy Yahweh. Así que esta es otra de esas acciones que tienen como objetivo que Israel y las naciones lo conozcan. Entonces, si los actos poderosos de Dios en Egipto fueron para que Egipto supiera, este secado de las aguas es para que las naciones cananeas sepan. Y sabemos que lo han oído. Eso es lo que dijo Rab. Así que en cuanto los israelitas cruzan el Jordán, los cananeos entran en modo ataque y de manera constante a lo largo de la historia, los líderes cananeos son representados como análogos al faraón a través de hipervínculos. Solo quiero mostrarte algunos ejemplos. Bien. Y una vez más, para mí fue esclarecedor reflexionar en cómo la historia retrata a los cananeos y por qué los israelitas estaban en conflicto con ellos. Veamos el capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos estaban más allá del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron que Yahweh había secado las aguas del Jordán, su corazón se derritió. Ya no había valor en ellos. Ese es el capítulo 5, versículo 1. Y entonces los israelitas marcharon hacia la ciudad de Jericó, y luego está toda esa historia. Después de la victoria de Jericó, y los israelitas no pelearon, por cierto. ¿En la batalla de Jericó? Sí, sino que solo marcharon como en una especie de festival de... es como una... de música y adoración. Sí, como en una protesta. O es más como un acto de adoración. Porque están dando vueltas, tocando trompetas, como un ritual o como una procesión litúrgica alrededor de la ciudad. Eso me parece muy interesante. Sí. Así que no luchan para nada. Yahweh les da la victoria. Después de que todo eso termina, llegamos al capítulo 9 que comienza así. Ahora, cuando todos los reyes que estaban más allá del Jordán, en la región montañosa, en los valles y en la costa, y da una larga lista, cuando todos oyeron esto, se reunieron para luchar. Y aquí es donde comienza el verdadero conflicto con los cananeos. En Josué 9. Hasta ahora ha habido dos batallas. Jericó, que fue como una batalla a medias porque fue Dios quien luchó, y luego atacaron una ciudad llamada Ai. Y al principio fracasaron. Esa es la historia de Acán. Luego logran conquistarlo y se cuenta esa historia. Así que en el capítulo 10, cuando Adoni-Tzedek, rey de Jerusalén, Adoni significa señor de y Tzedek significa justicia. De hecho, hay un juego de palabras con Melquisedec. ¿Melquisedec? Melquisedec, sí. En cierta forma, este nombre significa lo mismo que Melquisedec. Bien. Entonces, es el señor de la justicia de Jerusalén. ¿Quién es este tipo? Es el rey cananeo de Jerusalén. Bien. Él oyó que Josué había capturado a Ai y ganado algunas batallas, al igual que había hecho en Jericó. Versículo 2. Tuvo gran temor.
Entonces envió cartas a muchos reyes cananeos por todo el territorio. Les dijo, vengan, ayúdenme, ataquemos. Versículo 5. Los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, y ahí nombra a muchos reyes amorreos que son reyes en la tierra de Canaán, se reunieron, subieron con todos sus ejércitos. Josué subió de Gilgal, él y sus hombres de guerra, todos sus mejores guerreros. Yahweh le dijo a Josué, no temas, al tirá. Esto es exactamente lo mismo que Yahweh le dijo a Moisés en la orilla del mar de los juncos cuando el faraón venía con sus carros. Así que es otro pequeño hipervínculo. Claro. Y luego leemos, Yahweh causó confusión entre los ejércitos de estos reyes. Esta frase viene directo del momento en que los ejércitos del faraón avanzan en sus carros sobre la tierra seca entre las aguas. Claro. Y es el mismo verbo hebreo, hamam, causar confusión. ¿Toda la frase es una sola palabra? ¿Hamam? Es un verbo, baihumem. Sí. Así que los israelitas pudieron dar un golpe bastante fuerte. Y luego, esto es interesante, mientras ellos, los reyes y sus ejércitos, huían de Israel en la bajada de Bet-Jorón, Yahweh arrojó grandes piedras desde los cielos sobre ellos, y fueron más los que murieron por las piedras que por los israelitas. Grandes rocas que caen del cielo. Nosotros a eso le llamamos granizo. ¿Se refiere a eso? Sí. Estaba tratando de imaginar como... Bueno... No es una lluvia de meteoros. Claro. La frase se refiere a rocas de hielo. Ok, bien. Ahora, eso también debería resultarnos conocido. ¿Lo de las piedras? Bueno, sí, se mencionaron las piedras antes. Específicamente piedras de hielo. Piedras de hielo. Grandes piedras de hielo. ¿De dónde es eso? Es de... las plagas. De la 7ª plaga sobre Egipto. Enviaré granizo muy pesado. Y esa es la misma palabra que se usa aquí. Grandes rocas de hielo cayendo del cielo. Bien. Así que reflexionemos sobre la importancia de esta analogía. Bueno, supongo que ya lo hemos hecho. Ellos cruzan por las aguas, pero en lugar de que la presencia de Dios esté detrás de ellos... protegiéndolos del ejército del faraón que se acercaba... ahora está adelante. Sí. Además, en Éxodo, el faraón oyó que el pueblo había salido al desierto y los persiguió. Pero ahora son estos reyes quienes oyen que este pueblo está en medio de su tierra, y así vienen hacia ellos desde el frente y los atacan. Dios le dijo a Moisés, no temas. Dios le dice a Josué, no temas. Dios envió granizo en la 7ª plaga sobre Egipto, y ahora envía granizo sobre los 5 reyes de los cananeos. Entonces sí, básicamente, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Claro, están yendo hacia atrás. Igual siento que hay una diferencia. Creo que... Perdón por siempre volver a lo mismo. Pero el faraón, él era un tipo malo. Sí, claro que sí. Él estaba causando el problema. Y ahora Israel está entrando en esta tierra y la gente está diciendo, tenemos que defender nuestra tierra. Totalmente, sí. Vayamos a eso. Es lógico esperar que una historia como esta identifique a los malos con el faraón, ¿no? Pero lo que tú estás señalando es que los cananeos no oprimieron a Israel. No actuaron como el faraón. Claro, es cierto. Aunque aquí se da por sentado que, como la historia los retrata de la misma forma que al faraón, entonces son ese tipo de reyes. Son el mismo tipo de reyes que el faraón. Y en realidad, a eso lo sabemos no por los profetas, sino por las descripciones del comportamiento y la cultura de los cananeos en pasajes de la Torá que muestran a Dios siendo paciente con los cananeos durante un largo tiempo. Y que ellos son una tierra llena de gigantes, llena de derramamiento de sangre y violencia. Claro. O sea, así se los retrata. Me pasa que cuando pienso en cualquier momento de descreación, de juicio y justicia, es un poco incómodo. Incluso cuando se presenta como, estos son los malos. Merecen la muerte. Tal cual, sí. En las plagas sobre el faraón, aunque pensemos, sí, vamos, Dios, es como, sabes, hay otras familias egipcias allí, ellos no lo merecen. O como el diluvio de Noé. Se presenta como, había violencia por todas partes, ya no podía tolerarse, pero te deja pensando, igual me imagino que todavía había al menos alguien que... ¿No es cierto? Sí, tal cual. Es como que la historia, en lugar de tratar de armonizar todas estas ideas juntas en una explicación sistemática de la justicia divina y la misericordia, simplemente nos da diferentes retratos, diferentes historias. Claro. Uno de ellos es la historia más general,
Cuando Yahweh ve que la violencia y la injusticia humanas alcanzan un punto crítico, Él la entrega a la autodestrucción. En esos casos se utiliza la imaginería de la descreación. Por ejemplo, con las aguas del diluvio, la creación misma es la que se destruye. Aquí los ejércitos israelitas son... Claro, el diluvio. Son como el diluvio o como la plaga en la Pascua. Y creo que para mí esa es la parte complicada cuando presto atención a ese aspecto. Ya es bastante incómodo esto de la descreación. Si encima de eso... Sí, tal cual. Pero además los israelitas mismos son una herramienta tan imperfecta y defectuosa. Y en este momento, si te fijas en el otro tema central de estas historias, que es Rahab y la historia de Acán, entonces... Es como si los autores bíblicos dijeran, sí, lo sabemos. Lo sabemos, lo tenemos claro. Claro. Sí, los israelitas en realidad son corruptos. Y se van a volver igual de corruptos que el pueblo con el que luchan en este momento. Y por eso todos terminarán en alguna versión de descreación. Pero ¿y si hubiera un remanente fiel? Y lo notable es que así es como se retrata a Rahab en la historia del principio. Claro, es la matriarca de eso. Y luego piensas, eso encaja tan bien con el estilo de Jesús, que la prostituta cananea sea la indicada. Y seguro es por eso que Mateo, en su evangelio, destaca a estas 4 mujeres no israelitas en la genealogía de Jesús. Y Rahab es una de ellas. Porque él quiere que veamos que, en realidad, el grupo que Dios elige como instrumentos de la historia no son los grandes reyes y sus ejércitos. Es la trabajadora sexual que tiene un cambio de corazón y se da cuenta de quién es Dios. Es Betsabé, es Ruth, ¿sabes? Son estas mujeres que nadie hubiera imaginado, las que en realidad son los ejes de la historia. Entonces el libro de Josué simplemente nos presenta ambas realidades y nos dice... Medita en eso. Para cualquiera que esté interesado en esta naturaleza dual y compleja de Josué, que incluye esa tensión entre distintos puntos de vista al mismo tiempo, me resultó muy esclarecedor el trabajo de Daniel Hock, un erudito de la Biblia hebrea. Tiene algunos libros sobre Josué. Tiene un comentario en la serie que se llama Berit Olam, y luego tiene 2 libros sobre Josué, uno llamado Josué en 3D, o puedes leer una versión un poco más nerd, que es su tesis, que creo que está publicada. Se llama Todas las promesas se cumplieron, tramas en conflicto en Josué. Su idea central es que la temática de Rahab parece estar en conflicto con la temática de los israelitas que invaden la tierra y los buenos y los malos. Y su argumento es que esa tensión es intencional, para obligarte a ver la historia detrás de la historia. Pero supongo que lo significativo para nuestro tema ahora es que el libro de Josué se presenta como una especie de éxodo inverso. La entrada a la tierra se convierte en una secuencia inversa de la salida de Egipto. Claro. El viaje se convierte en un punto de giro. Es como esa película de Christopher Nolan. Ah, Tenet. Sí, Tenet. Ves toda una parte de la película y luego pasan por una especie de rotador y en la siguiente parte de la película pasa lo mismo que en la primera parte, pero al revés. Es algo así. Sí. ¿Y qué sacamos de esto? Porque en cierto sentido es una excelente explicación de por qué entrar en la tierra prometida no fue la solución final, porque vamos a terminar de nuevo en el exilio. Sí. Pero parece que también hay algo que vale la pena meditar. Si consideramos esta plantilla como la gran narrativa de todo el cosmos, parece que la esperanza bíblica, es que hay una entrada a la tierra prometida que en realidad no sucede ahora, sino que va para atrás, hacia... otro ciclo. Otro ciclo, sí. O sea, en un momento va a terminar. Vamos a entrar y realmente será la tierra prometida. Sí, y supongo que lo que hace este ciclo de macroéxodo es darnos una gran esperanza cósmica de que, de alguna manera, de algún modo, este Dios traerá la verdadera salida, el viaje y la entrada final, donde todos los errores se corrijan. Pero ahora, lo que veo en mi vida, en mi comunidad, dejando de lado estas versiones de menor escala, es que la entrada tiene como anticipos de la entrada definitiva, ¿cierto? Sí. Pero igual es problemático y me doy cuenta de que estoy repitiendo todo el camino de nuevo. Claro, sí. En mi entrada estoy de vuelta en el desierto. Eso. En la entrada estoy de vuelta en la opresión. Necesito ser liberado. Exacto, tal cual.
Bueno, el libro que viene después de Josué es Jueces. Jueces. Y es tan genial, amigo. No podrías inventarte esta historia ni queriendo. Jueces comienza con un resumen de las tribus y cómo cada tribu tomó una porción de la tierra. Eso está en Jueces capítulo 1. Después, capítulo 2, comienza volviendo a contar algo que ya había sucedido al final de Josué, que es la muerte de Josué. Pero lo cuenta con un giro. Así se cuenta en Jueces capítulo 2, versículo 7. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, aquellos que habían visto la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Luego Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en... Y dice el lugar. Versículo 10. Toda aquella generación fue reunida a sus padres. Esa es una figura retórica que significa ser enterrado en la tumba familiar. Ah, bien. Fue reunida a sus padres y surgió otra generación después de ellos que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Y ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empieza el desastre. Eso debería sonarnos conocido, que Josué y esa generación murieron y surgió una nueva generación que no conocía. Si nos fijamos en cómo comienza el libro de Éxodo, con una genealogía de los hijos de Jacob, Claro. y después dice, ahora bien, José murió, y después todos sus hermanos, y toda aquella generación. Claro. Y surgió un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y entonces comienza la caída del faraón. Y la opresión de Israel. José murió y toda aquella generación, y surgió un nuevo rey que no conocía. Luego vamos a Jueces y vemos, Josué murió y toda aquella generación. Surgió una nueva generación de israelitas que no conocía a Yahweh. Así que el libro de Jueces comienza diciendo, esta nueva generación de Israel es como el faraón. Israel es el nuevo faraón. Tú pensabas que los cananeos eran el faraón, y así fue en Josué, con algunos detalles problemáticos aquí y allá. Pero Jueces viene y dice, no, Israel es el faraón. Wow. ¿No es magistral? Sí. Y luego lo que pasa es que el resto del capítulo 2 dice, esto es una montaña rusa. Bueno, tú me hiciste pensar en esto cuando dijiste que nos sentimos como atrapados en este ciclo. Estamos esperando la salida definitiva. Claro, sí. Y así Jueces capítulo 2 dice, sí, es un ciclo. Jueces 2 lo resume así. Los israelitas hicieron lo malo porque no conocían a Yahweh. Entonces Yahweh los entregó a sus enemigos y ellos se sintieron afligidos y gimieron y clamaron, como en Éxodo, salvo que en el Éxodo ellos gemían a causa de su esclavitud. Cierto. Aquí están gimiendo por una esclavitud que, en cierto modo, ellos mismos se buscaron. Pero Yahweh va a levantar libertadores y los va a liberar. Pero cada vez que uno de esos líderes muere, ellos vuelven a caer y actúan cada vez con más corrupción. Los israelitas no solo son el nuevo faraón, sino que también se convierten en los israelitas sufrientes. Pero ahora son sus propios opresores. Claro. Y este ciclo se repite unas 6 veces a lo largo del libro de Jueces. Y todos los jueces se levantan como versiones de Moisés. Pero tanto el opresor como el oprimido son el mismo pueblo. No es... A mí me parece extraordinario. El opresor y el oprimido son el mismo pueblo porque su opresión ocurre al alejarse de Yahweh. ¿Y entonces Yahweh permite que las naciones enemigas vengan y los ataquen? Sí, las naciones enemigas son los opresores a causa de la falta de fe de Israel en primer lugar. Josué y Jueces están uno después del otro en la historia. Bien, qué interesante. Uno contrasta con el otro. Y realmente debemos leerlos juntos. Porque en Josué los cananeos son versiones del faraón, pero ahora en Jueces a ese papel lo ocupan los israelitas. Claro, sí. Y si solo lees uno de los relatos, vas a tener un retrato desequilibrado de la naturaleza humana y también de los propósitos de Dios. Entonces, esto tiene que ver con la complejidad y las ramificaciones de las decisiones humanas generación tras generación, y de que las generaciones posteriores deben hacer frente a las consecuencias de las decisiones que tomaron las anteriores. Sin embargo, cada generación también es responsable de las decisiones que toma en su propio tiempo y lugar. Y es un caos tan grande que justamente genera... Cuando hablamos del paradigma de la dirección mesiánica en la Biblia hebrea, básicamente nos referimos a esto. Este sería un retrato del problema. Claro. Es como, ¿quién nos guiará a la salida?
quién nos guiará en el viaje por el desierto y finalmente, quién nos guiará hacia la tierra definitiva. Ok. Ujú. Isaías tiene su opinión al respecto. Mm. Jueces y Josué señalan hacia el futuro. Casualmente, el nombre de Josué es... Sí. ¿Qué habías dicho? ¿Cómo se dice en hebreo? Bueno, Yahoshua en hebreo Yehoshua. se puede acortar a Yoshua y luego en griego se traduce como Jesús, que después pasa a los idiomas europeos, Es Jesús, incluyendo el español, como Jesús. pero es Josué. Sí, así que ese dato en sí mismo ya es una pista. Sí. Lo que estamos buscando es un Jesús definitivo, un Josué definitivo. Para que nos lleve a la tierra prometida, a un lugar que realmente sea la tierra prometida. Y que esta vez sea permanente. Y que sea una bendición para las naciones. Sí, tal cual. Mm. Una bendición para las naciones y que en vez de destruirnos a través de la descreación, ¿qué tal si pudiéramos ser descreados de una manera que nos purifique? Para poder habitar en una tierra santa de verdad, como una nueva creación que sea verdadera, santa y pura. Y aquí es donde Isaías toma la posta de los profetas anteriores y la lleva adelante en el libro de Isaías. Eso será lo próximo. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. En nuestro próximo episodio veremos al profeta Isaías, que se dirige a un pueblo que ya se encuentra en la tierra prometida. Pero él se anticipa a un nuevo éxodo cósmico donde Dios creará la entrada final, el camino que lleva a una ciudad en una montaña. Y esto no es solo para Israel, es para todos. Él reunirá a todo el remanente disperso y lo hará uno de nuevo en la tierra, y luego también a todas las naciones junto con ellos. La tierra estará llena del conocimiento de Yahweh como las aguas cubren el mar. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito porque ya ha sido pagado por miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Jackie Sanz, soy de Puebla, México. Me encanta Proyecto Biblia porque me ayuda a tener un panorama claro y visual del contenido que encontraré en mi recorrido por cada libro bíblico, y así poder profundizar en la palabra de Dios junto a la comunidad de mujeres que hoy guío a través de enseñanzas bíblicas por redes sociales. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Y Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a ti como a mí a experimentar la Biblia. Y todo lo que crean está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda su biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones también en proyectobiblia.com.